¿Qué tal? ¿Cómo están? Espero que se encuentren muy bien. El día de hoy, para que vea esto después, como siempre, hablaremos un poco acerca de literatura y tecnología, es decir, cómo este arte de las palabras, de crear imágenes, metáforas de la realidad por medio de historias, cuentos, poemas, se puede relacionar con la tecnología, especialmente con pues elementos como computadoras. Fíjate, justo por aquí tenemos, bueno, no lo pueden ver, pero tengo por aquí el planeta de los simios, ¿no? Que hicimos un taller de ciencia ficción, de lo que luego les contaré, ¿no? Estuvo muy interesante porque en este taller, y no recuerdo exactamente cuántas personas vinieron, pocas, les digo, ahorita la cuenta es pequeña y todo esto, y eventualmente espero que vayan llegando más. Pero una cosa que trabajamos fue el tema de la energía masculina y femenina y cómo lo femenino, y esto tiene relación con el tema del día de hoy, cómo lo femenino tiene que ver con lo delicado, no en el sentido de frágil, y que todos lo tenemos y ahorita también voy a eso, sino lo que se expone, lo que comunica, lo que une, lo que seduce, ¿no? Y que a veces la gente piensa que lo femenino está nada más en la mujer y es el punto al que quería llegar y eso no es cierto, ¿no? Lo femenino está en todos lados, ¿no? Del universo y en el universo, pero hay que decirlo, lo femenino, en el caso pues, de nuestro planeta, de que es el lugar donde vivimos, pues la mujer es lo femenino encarnado, ¿no? Es lo femenino en persona. Pero fuera de ahí hay como entidades, lugares que tienen que ver con este sector del universo, que es la mitad, ¿no? El campo, el arte, el deporte, el cuerpo mismo, ¿no? Como materia, ¿no? Y con esto, si a alguien le interesa con un poco más de fondo, se podría revisar a Jung, a Carl Jung, en su obra, en su trabajo, que es como muy vasto, va repartiendo y explicando estos simbolismos de lo que él llamaba el ánima, no, perdón, el animus, ¿no? Y, y el ánima, ¿no? Que sería lo femenino en la mujer, es decir, todas estas cualidades que enumeré, ¿cómo pueden estar en el hombre? Porque de repente pensamos que es nada más como lo biológico, este tema de los cromosomas XY, y que tu papá pone la mitad o una parte y tu mamá otra, y no, tiene que ver también con un tema de cualidades de personalidad, mentales, emocionales, y que les digo, aplicado al tema de la literatura, pues lo podríamos ir entendiendo por ahí. Les digo, más o menos eso estuvo, de eso trató el taller. Yo no les digo, como siempre, tengo mi guión, pero no siempre termina como diciendo otras cosas. Y en ese sentido, para ya cerrar lo del taller y pasar a otra cosa, les decía que lo que trabajamos con el planeta de los simios fue esto de lo masculino y femenino. Lo de lo femenino les expliqué esto que les estoy comentando ahora, que tiene que ver, como les digo, con tradiciones, con el cuerpo, con la materia, etcétera, y que lo masculino tiene que ver con todo lo directo, con todo lo que se dice, con la palabra, en algún sentido es muy masculino, ¿no? Sí tiene que ver con la generación, pero más como con una generación de producir, ¿no? Con un tema como, digamos, de fábrica, ¿no? De fabricación en serie. O sea, por ejemplo, si te vas a lo eh, simbólico, digamos, Henry Ford, digo que es otra área, pero ahorita lo enganchamos con esto, que fue el que empezó con este tema de la producción en serie, con los coches, pues es un tema masculino. No porque sea hombre, insisto, no quiero que nos quedemos ahí, no porque sea hombre, sino porque está utilizando esa energía de producir, de dar, de generar, ¿no? Como eso, les digo, coincide que es hombre, pero también a veces hay mujeres muy masculinas, ¿no? Hemos hablado también en otros talleres acerca de cómo los hombres han generado voces femeninas mediante algunas novelas como Fernando del Paso en Noticias del Imperio, pero al final una cosa que te puede servir mucho quizás sea el hecho de saber, ¿no? Que aun cuando los hombres pueden estar generando personajes femeninos, pues terminas, yo como lo veo, hay mucha gente que de repente dice que no, pero yo sí, como en particular, yo sí lo noto, ¿no? Hay otras cosas de las que no me doy cuenta luego, pero como de esto en particular sí lo veo, ¿no? Que cuando eh, hay un hombre que está escribiendo desde una voz femenina, termina siempre notándose, ¿no? Cuando tú lees a las autoras como Amparo Dávila, como, híjole, no, mira, justamente si la tengo aquí, es Inés Arredondo, es que estoy leyéndola y luego les digo, entre tanta información no se puede, pero por ejemplo, con ella muy especialmente, con Inés Arredondo, ay, creo que se me trabó ahí un poquito, creo que ya regresé. Con Inés Arredondo muy particularmente, o sea, aparte de que sí
trabaja de repente personajes femeninos. Con Amparo Dávila también se nota en las historias, pero más con Inés Arredondo, bueno, en ambas autoras que son mexicanas, sí se nota que está escribiendo una mujer. Hay algo muy particular, hay un tono, hay un sabor que no te lo puede hacer experimentar un hombre, ¿no? O sea, como por más que de repente el hombre quiera como tomar cualidades femeninas, como por ejemplo Violeta, ¿no? De Javier Velasco en Diablo Guardián, termina notándose, ¿no? Que es una mujer, o sea, ahí eh, tiene que ver con una cualidad, con una esencia que no se puede fingir y que está ahí. Pero de cualquier manera, les digo, ahí están esas dos recomendaciones, Diablo Guardián y Noticias del Imperio de Fernando del Paso, ¿no? Con este tema de lo femenino dentro de lo masculino. Y bueno, yo creo que voy a cortar aquí el video. Les digo, siempre me pasa esto. Bueno, ya varias veces que me pasa esto donde quiero hablar como de un tema de que ya tengo incluso en el guión y se va saliendo otra cosa. No sé por qué pasa así. Incluso ya había titulado el live como el tema del anticristo. Yo creo que lo voy a abordar en otro video. Porque tiene que ver, les digo, ya les platicaré después, ¿no? Les digo, voy a cortar aquí el video, pero por ahí el tema del anticristo tiene que ver con la tecnología, ¿no? Con el hecho de, hablamos de lo masculino, de lo femenino, pero hay una esencia compartida por el ser humano, independiente de que sea hombre o mujer, que Carl Jung le denominaba el sí mismo, y que a todas las capas, a todas las creencias, ¿no? A todos los traumas, dolores emocionales que son como contrarios, digamos, a esa esencia, simbólicamente son el anticristo. No tiene que ver con religión exactamente, eso tiene que ver con los símbolos que se manejan en la religión, les digo, porque de repente puede ser como conflictivo, pero no va por ahí, digo, no tiene que ver con las creencias o algo así, no, simplemente con el símbolo, o sea, independiente de la religión, les digo, como símbolo, o sea, como un elemento que está representando otra cosa, así como los cuentos están representando otra cosa, así como la literatura está representando otra cosa, o sea, por ejemplo, Caperucita Roja, ¿no? Que tiene que ver con los peligros de la vida y que está representado por una niñita y con un lobo que se la quiere comer, y no nada más con un tema como de hombre y mujer, ¿no? Sino incluso en general con cualquier peligro, y así con muchos cuentos de hadas. Así también, les digo, muchos cuentos de hadas, y también los temas o elementos de las religiones van representando algo, son representaciones de algo más. O sea, tú ves ahí el Cristo, al Buda, ¿no? Así como el Buda podría ser un representante o representación del sí mismo, es decir, de la esencia más pura, que esto siempre ha existido y que, perdón, y que le han llamado de distintos modos, ¿no? Como dice este escritor que anda por ahí, la voz de tu alma, tu yo interior, tu yo superior, la fuente de la buena fortuna, ¿cómo se llama lo que buscan los alquimistas? Ahorita se me olvidó, no es eh, bueno, el tema del oro, ¿no? El tema de convertir el plomo en oro. Ahorita les digo, se me olvidó, les digo, porque no tengo todo planeado, pero ha sido, ¿no? Como representado y llamado de distintas maneras. Y solo para cerrar con el tema, y a propósito de lo masculino y lo femenino, y terciarlo o generar un triángulo con la esencia humana, es decir, masculino, femenino y humano, que son un triángulo. Para cerrar con eso, me gustaría decir y retomar un poco, ya no me explayé tanto con el tema de lo masculino, porque lo masculino siempre es más simple, ¿sí o no? ¿Vas o no vas? ¿No? Y que, insisto, no es exclusivo del hombre, ¿no? O sea, por eso la mujer, pues, les digo, hay algunas que están muy masculinizadas por la razón que sea. Hay hombres que también estamos, o hay muchos que trabajan mucho con su energía femenina, como es el caso de algunos, y que no quiere decir que sean gays o les guste del otro lado, y que no hay nada contra ellos, ¿eh? De verdad, ¿no? Pero como les digo, o sea, volviendo y retomando un poco lo que decíamos, lo masculino tiene que ver con la tecnología, como veíamos en el planeta de los simios, tiene que ver, ¿no? Con la tecnología, computadoras, naves espaciales. Ya después iré retomando el tema del libro, que este lo pueden encontrar en Amazon, en físico y en digital, y que es esa representación de eso masculino y femenino. Los aztecas son lo femenino, es decir, toda la tradición, porque vienen palabras en náhuatl. La novela está retratando tradiciones aztecas, el mundo azteca, ¿no? Hasta donde me fue posible como autor y en la medida que lo pedía la misma novela. Y está combinado porque hay computadoras y naves espaciales que están al servicio de los aztecas para pelear
contra los enemigos a los que pues habrá un resultado que tienes que leer la novela si quieres saber. Está en físico y en digital, te digo, te llega a tu casa. Y en Kindle, pues de inmediato la puedes tener. Pero bueno, eh, como les digo, lo masculino es la tecnología, la producción en serie, las máquinas, lo mecánico. Y en ese sentido, eh, como les decía, el tiempo que estamos viviendo, por un lado es muy masculino, muy masculinizado porque hay mucha producción de tecnología, pero requerimos equilibrarlo con el tema de la energía femenina, con la conciencia, es decir, está bien, ¿no? Que saquen a cada rato el iPhone nuevo, el 11, 12, 13, pero mucho del problema, por ejemplo, que está pasando con el tema del hate y que aquí han tirado así, puta, ¿no? Bueno, aquí sí más o menos, la verdad sí. Incluso tuve que quitar un reel porque de plano así ya estaba muy rudo. En TikTok tuve que quitar los comentarios porque también ya estaba bien complicado, así era de cada tercer día. Y es una cuenta pequeña, así soltaban así, perdón, pero madrazos, ¿no? Esto que es particular y también le pasa a demasiada gente, no nada más a mí, tiene que ver con esto que estamos comentando, lo femenino, lo masculino, y es decir, estamos muy masculinizados, hay mucha tecnología, estamos avanzando mucho, pero con poca conciencia, con poca energía femenina y hay que equilibrar eso, es decir, las redes sociales son eso, son redes sociales. Puedo contactar a alguien que está en China, un mexicano que esté en China, o uno que está en Guadalajara, en donde sea, ¿no? Y son para eso, para socializar, para crear conexiones. Sin embargo, o sea, dado que hay mucha gente, digo, yo no soy Buda, ¿no? Pero pues también ya 14 años en terapia y me faltan cosas, pues ayuda, ¿no? Y uno se da cuenta de esto, ¿no? Entonces el tema de las redes sociales es eso, hay mucha tecnología, pero el nivel de la conciencia está muy abajo, ¿no? Y el tema del hate, por ejemplo, es eso, es a la gente le das la tecnología que funciona perfectamente con y lo entendemos con el caso de las computadoras, pero luego igual lo puedes aplicar al de los coches, es el güey que se te mete en el tráfico, que te la hace de pedo, ¿no? Hay que quiere pasar primero, pero si ahorita con la tecnología del celular y eso se está viendo más, estamos en la cúspide de la tecnología, por lo menos en esta época, ¿no? Pero les digo, la tecnología está aquí y la conciencia está aquí, o a veces más abajo, ¿no? Y entonces el origen del hate es eso, mucha tecnología, muchos recursos, pero muy poca, muy baja conciencia. Hace tiempo se decía, ¿no? Y ahorita ya no, porque ya lo estamos viviendo incluso, que por ejemplo a la gente no se le enseñaba a leer porque el conocimiento resultaba un arma muy peligrosa en las manos equivocadas, y eso lo estamos viviendo. O sea, esto del hate, les digo, no me quiero ser yo la víctima porque no va por ahí, pero a la gente que está acá, pregúntales, o sea, pregúntales a los creadores de video cómo les va cuando les tiran hate y no pueden responder, o sea, ahí, así de repente hay gente así muy ruda, o sea, que de repente sí, así neta no te puedes ni levantar, cabrón, o sea, te tira. Esto, insisto, que es un ejemplo particular y que les digo, le pasa a mucha gente y que, ojo, si eres creador de videos, tienes que solucionar esto, tendrás que encontrar un método de sanación y es otro día lo vemos de manera más amplia, puede ser terapia, meditación, ejercicio, no sé, pero hay que sacar esa madre, ¿no? Esto último que te estoy comentando tiene que ver con el anticristo, a mí me parece, suena muy como así, ¿no? Pero la realidad es que eh, este tema del anticristo, como te decía, si lo ponemos en contexto de lo que te dije, es decir, ¿no? Si lo femenino es la vulnerabilidad, me expongo aquí en el buen sentido para contarte algo, me pongo como persona, es femenino, y la tecnología es lo masculino, pero tenemos un tercer punto, ¿te acuerdas que es el ser humano? Es decir, da igual si soy hombre o mujer, ¿no? Y con este tercer puntito lo unimos, me muestro yo tal como soy, ahí tenemos el triángulo. Ese es el sí mismo, esa es la parte más verdadera de ti, ¿no? Es un tema de conciencia, pues como alguien justamente dijo en uno de mis talleres, y es eso, acuérdate que el mundo es trino, son tres cosas, Padre, Hijo y Espíritu Santo, ¿no? Entonces así está, hombre, mujer y ser humano, que ya en el eh, trato y en muchas leyes, condiciones sociales, pues tendrían que adaptarse a esto. Ya no me sigo porque podría seguirme un buen rato, pero por ahí va el asunto. No hemos entendido ni comprendido que estamos en un mundo trino, hombre, mujer y ser humano. Es decir, hay cosas que da igual si seas hombre o mujer, ¿no? Como lo de la brecha salarial que efectivamente han resuelto las mujeres como en gran parte, en gran medida, da igual. O sea, si tienes ese puesto, seas hombre o mujer, pues se te tiene que pagar igual, ¿no? Da igual, ¿no? Pero hay como cosas muy prácticas de pues, si eres hombre o mujer,
pues hay que separar los baños, ¿no? La cosa se complica con esto de repente de la gente que ya se hace una operación para cambiar de sexo, ¿no? No de género, de sexo, ¿no? O en los atletas en el deporte, ¿no? Que ahora hombres biológicos que han hecho una transformación también en parte biológica pasan a ser mujeres, entre comillas, no de nacimiento, y pues están arrasando las competencias. Entonces ahí es a donde entra el conflicto, pero ahí a donde tendremos que... ahorita voy a lo del anticristo, ¿eh? Ahí a donde tendremos que mediar es en el ser humano. O sea, como está bien, biológicamente naciste hombre, pasas a ser mujer, pero también debemos tener una conciencia y una consideración de efectivamente, ¿no? A lo mejor hormonalmente tendrás menos capacidades, pero aún así sigues teniendo más que una mujer biológica, biológica o de nacimiento, ¿no? Entonces, y a veces estamos en esta dualidad. Acuérdate que lo que nos hace daño es la dualidad. O te ataco, me atacas. O te chingo, me chingas. O te jodo, me jodes. Cuando el trato de esto de las redes sociales y del mundo real está en algo que llega en medio y que es el ser humano. Da igual si eres hombre o mujer, no tengo por qué atacar, ¿no? En fin, esto ya más para cerrar con el tema de lo simbólico, ya lo expliqué con algunos ejemplos, pero tiene que ver con, insisto, y esto lo puedes llevar a la literatura, ¿eh? Digo, con el tema del anticristo. Te estaba comentando que esto del conocimiento, de cómo se decía que el conocimiento en las manos equivocadas puede hacer mucho daño, y es esto, digo, para fácil es lo del hate, como te dije, mucha tecnología, poca conciencia, y hay gente que te destruye por internet, punto. Ahora, ¿esto cómo está relacionado con el tema del anticristo? Simbólicamente, bueno, esta información, este contenido ya lo expliqué, si lo vemos simbólicamente, es decir, yo cómo puedo leer esto por medio de imágenes, y ahí es a donde entra la literatura, es decir, esto que está sucediendo, ¿desde dónde lo leo? Desde una metáfora. Acuérdate que la literatura habla de metáforas. Entonces, lo que te dice Jung, que estudió también literatura en el sentido de revisar qué onda, te dice, bueno, el sí mismo se manifiesta, por ejemplo, por seres humanos y muchas imágenes como ya que te decía, de la fuente de la buena fortuna, lo del... es la piedra filosofal, del plomo en oro, todas estas cuestiones que ya te dije, ¿ok? Bueno, pues ese Cristo que es el símbolo, o sea, Jesús Cristo cuando asciende al cielo y todo esto, vas a ser un símbolo de ti mismo. Insisto, no es desde la religión, es como fenómeno incluso, como un fenómeno humano. Asciende al cielo y todo esto, bueno, pues Cristo, ¿no? El que hace los milagros y todo esto, y no hablo de religión, yo sé que puede ser así muy que te torna la cabeza, pero es esto, estoy resumiendo mucho. El Cristo, o sea, Jesús cuando pasa a otro nivel de conciencia y se convierte en el Cristo, Jesucristo, es un símbolo del yo, de ti mismo, de tu... Lo representan, a ver si a alguien no le torna la cabeza después, pero con este corazoncito de miel o de fuego, es eso. Eres tú, en otras palabras, es lo que tú estás sintiendo y cómo lo puedes conectar con tu cuerpo, tu mente y etcétera. Lo más auténtico que tienes. En palabras fáciles es que tú puedes decir si quiero, no quiero, voy por aquí, voy por allá y que lo vayas haciendo. Y que toda esa experiencia de vida está retratada en una figura que es Jesucristo. Punto. Ahora bien, si nos vamos, insisto, y todo esto va para la literatura, si nos vamos a un tema del anticristo y lo enlazamos, ve haciendo las conexiones con lo que ya hemos ido diciendo, si llegaste hasta este punto del video, el Cristo incluso es muy femenino en algún punto, ¿no? También masculino, pero es muy femenino en algún punto. Todo lo que no sea eso, o sea, todo lo que no sea hacer, expresar y decir tu verdad y tal, pues es un anticristo, ¿no? Entonces, ¿qué sería un anticristo? Pues la mentira, la hueva, la flojera, la dejadez, el lo hago después, y esto ya te está sonando relacionado con la literatura. Después escribo, después grabo el video, ¿no? Después hago la portada del Instagram, después abro mi Instagram. Pues eso es un anticristo. Hay casos como muy severos, digamos, en los que ya como la violencia y la destrucción, pues eso sería ya como el anticristo. Y en ese sentido, ya no voy a explicar muchas cosas literalmente, pero tú podrás ir haciendo la conexión de qué sí es Cristo, que no, insisto, simbólicamente, no es un tema de religión. Cómo, insisto, repasa el contexto de lo que dijimos y llévalo todo eso, encaminar hacia el cauce de cómo la tecnología se está convirtiendo en el anticristo en el sentido de que está siendo usada para atacar. Acuérdate, ¿no? El conocimiento, las herramientas poderosas en manos inadecuadas son muy peligrosas y es lo que está pasando aquí, que ya fue lo que dijimos.
Ya en otro video explicaré qué le pasa a esta gente, porque eso se devuelve, cabrón. Cuando tú te chingas a alguien se te devuelve y te atrasas en la vida. Ya lo hemos dicho, otro día les explico un poco más. Te atrasas tú, me atraso yo y se atrasa el conjunto, que es lo más importante de todo. Y que al final esto también nos está llevando a la destrucción del planeta. Hay una larga cadena, insisto, y todo esto tiene que ver con la literatura, y retrátalo en tu trama. Te estoy diciendo las cosas en abstracto, pero retrátalo en tu novela, en tu cuento. ¿No? Llévalo al tema del medio ambiente, de la conciencia, de la política, no sé, eso es ya tarea tuya. Pero como te digo, la última instancia donde estamos llevando esto es a la destrucción del planeta acá. Tú no sabes que si mientes, que si robas, que si atacas, que si te burlas, esto se va esparciendo como un virus. De hecho, el coronavirus fue eso. A propósito de las metáforas, y te digo, ponlo en los cuentos, ponlo en los cuentos. Así como García Márquez te dice, por ejemplo, ¿no? Que una mujer está, le rompieron el corazón, no es literal, pero te dice, le rompieron el corazón y esa experiencia está reflejando quizá al mismo, aunque es individual, está reflejando al mismo tiempo la experiencia de otras personas a las que han dejado de amar, ¿no? Porque ella, no recuerdo el nombre del personaje, porque ella concebía cada acto del amor individual como un elemento universal. Así pasa con esto, con el tema de la mentira, eso que es individual, esa mentira que has dicho, esa traición que has hecho, esa falta de dejadez contigo mismo o misma, se esparce como un virus, que te digo, eso fue el coronavirus, fue una oleada de mentiras que cristalizó en un virus, aunque sea así un bichito, ¿no? ¿Y qué es esto? Literal no te puedo ni tocar, no me puedo ni acercar, porque me puedes llevar a la muerte, ¿no? Es esto, es el conjunto de toda esta energía así pesada que literal te puede llevar a la muerte, ¿no? Entonces, pues ahí están las cosas, les digo, sobre todo lean, investiguen, como luego dicen, no me crean, ponlo ahí en tus cuentos, en tus novelas, y te digo, para cerrar ya el tema, este, el anticristo sería eso simbólicamente, todo lo falso, insisto, en el contexto de lo que explicamos de la fuente de la buena fortuna, el plomo en oro, el anticristo sería toda esa mentira y desde luego la tecnología estaría abarcando en ese sector, digamos, oscuro en el que se está utilizando para atacar el anticristo. Por ahí dice, ¿no? Incluso que la marca de la bestia de la frente o en el chip, perdón, quiero decir que la marca de la bestia que te ponen en la frente o en el antebrazo es el chip del celular que por ahí luego les quieren poner. No sé, no, eso ya se verá algún día. Pero de momento, fuera de ese referente muy particular, a mí me parece que sí, ¿no? La Biblia como documento está hablando del anticristo como la tecnología, ¿no? Incluso por ahí se dice, ya no vas a poder comprar ni vender si no es por medio de esta madre. Y así está pasando, ¿no? Ya muchas compras son como con tarjeta y todo esto. Y va por ahí, por el tema de la tecnología. Insisto, no es una cosa paranoica. Revísalo como metáfora, que es mucho de lo que trabajamos en literatura. Y bueno, recuerda, digo, mis libros están en Amazon, en físico y en digital. Y vayan jugando con el tema de cómo puedo eh, colocar la tecnología dentro de mis cuentos, dentro de mis poemas, sin que sea necesariamente ciencia ficción. Por ahí Isaac Asimov jugó con el tema de las leyes de la robótica, que son 3 leyes, ¿no? Y cómo tiene una relación con lo humano de no puedo dañar a los humanos, o no puedo permitir que un robot dañe a un humano, exceptuando, ¿no? Que se quebrante como alguna otra ley, ¿no? Y revísalo, te digo, ahí el tema está como de ciencia ficción, pero hay algunos, ya no me quiero extender tanto, por aquí también hay un tema tecnológico de un personaje que se mete a cuentos ajenos y bueno, en algunos de estos textos, este también está en Amazon, ya no en físico de momento no, solo en digital, pero por ahí hay un elemento donde un personaje se mete a una computadora y coloca un elemento ahí de poesía revisó, se acercó al teclado, ¿no? Que era como un montón de piedras talladas, ¿no? Y ese elemento tecnológico, digo, perdón que te diga un ejemplo mío, pero ahí está, les digo, y te digo, te pongo mi ejemplo, pero úsalo para ti. El teclado de la computadora era un montón de piedras talladas y ahí está perfectamente insertada la tecnología con la poesía. La última promoción de hoy, déjame, antes de que me vaya, porque ya y mientras, déjame ver la computadora, pero mientras me voy yendo, porque acabo de publicar hace poco un libro de poemas digitales, así se llama, en el que escribí poemas
Facebook, para YouTube, para TikTok, WhatsApp. Entonces ya está también por ahí en línea, solo en digital también, pero quedó muy chingón, ¿no? Me gustas cuando calles porque estás como ausente y parece que se te hubiera acabado el saldo, ¿no? Por ahí está, déjame nada más voltear la cámara, yo creo que ahora sí con eso me voy. Y te digo, aquí está, poemas digitales de TikTok a Snapchat y está en Amazon, creo que cuesta ahorita como 18 pesos, una cosa así. Pero lo puedes encontrar, por ahí tengo, ¿no? Ahorita hoy, todavía en la foto de portada del Facebook está el vínculo para que te puedas ir a Amazon. Te digo, si tú quisieras ver los libros, que ya tengo como 8 por ahí, ¿no? Pero ahí está, te digo, está muy chingón. Poemas al WhatsApp y demás. Entonces, pues nada, te digo, ahí está el tema, pues creo que explicado y ve revisando ese concepto, porque te digo, es una parte de que pues ya no se va a ir, ya es parte de nuestra vida cotidiana y que en la medida de lo posible, pues tendremos que ir integrando. Fíjate, me estoy extendiendo mucho, según yo iba a ser cortito, pero hace tiempo le pregunté a alguien, ¿no? Como, ¿por qué hay? Yo estoy aquí en Toluca y pues, ojalá no lo vea alguien de aquí. No, pues quién sabe, ¿no? Pero le preguntábamos a una no es, o sea, sí escribe esta persona, es una señora, pero no se dedica tanto a eso, pues, pero le preguntaba, oye, ¿por qué pues los escritores de aquí como, y no es pedrada, ¿por qué pues no hemos o no han despegado, ¿no? Y le decía, ¿cuál es la diferencia como entre ellos en buen plano y Octavio Paz, por ejemplo? Digo, es un ejemplo extremo, ¿no? Y con esto voy a cerrar, creo. Y decía, pues es que era un erudito, ¿no? Y sí, o sea, y aquí en Toluca hay gente muy chingona, para que vean que no es pedrada, ¿no? Hay gente muy, muy chingona. O sea, incluso a mí me parece, yo no he viajado por todo el país, pero por ciertas cosas, a mí me parece que la gente más inteligente está aquí. O sea, y te lo puedo decir así porque he estado en los talleres y hay gente así muy, muy creativa, que les digo, para que vean que no es pedrada. Porque creo que hay alguien que, no sé si es aquí en la página o en el grupo de WhatsApp, que es de por aquí. Entonces, hay gente muy inteligente. Bueno, en todo el país, ¿no? Pero bueno, le preguntaba a esta señora, oye, ¿cuál es la diferencia entre ellos y Octavio Paz? Bueno, pues es un erudito y tal. Pero aparte de esto, o sea, como de que leía mucho y tal, me dio la clave de cuál era la respuesta y me dice, es que Octavio Paz era un hombre de su tiempo. Y yo, pues estaba más joven, digo, todavía más o menos, pero no lo entendí muy bien y evidentemente ella tenía más experiencia que yo y tal. Y le dije, a ver cómo, o sea, creo que me dijo un día y luego a los 2 meses o una cosa así ya le volvió a preguntar de, oye, ¿cómo? O sea, porque alguna vez lo mencionó y ya después regresé a preguntarle, pero le dije, explícame eso, ¿no? Y me dice, sí, lo que pasa es que como tenía una preocupación auténtica por los problemas que estaban sucediendo en ese momento. Y eso lo hacía distinto de todos los demás, ¿no? Entonces, además, insisto, de ser un erudito, un gran lector y escritor, pues estaba como colocando en sus obras problemas contemporáneos, problemas que estaban sucediendo en este momento y que de repente es una cosa que no pasa mucho, es que no quiero poner el teléfono en el tripié, se me vaya a apagar, pero que de repente no pasa que tanto, ¿no? Ahí, sobre todo cuando uno es joven, sigue escribiendo como de la Edad Media, de cosas así, que insisto, está bien, porque puede ser novela histórica, lo que sea, pero hay cuentos de repente como ubicados en la época contemporánea y que no están tomando no se agarran mucho del contexto actual. Es como si estuviéramos solo anclados en el pasado, en estos grandes clásicos, que hay que tomarlos, pero el hecho de repente de no integrar esto que tenemos en el momento habla también de, les digo, yo no soy el Buda, pero de cierta falta de conciencia, ¿no? Entonces cuestionémonos, si ustedes quieren, qué está pasando con la tecnología y les digo, por eso, mi maestro fue el que me hizo reflexionar sobre esto, porque yo cometí ese error. No, pues es que el personaje este se acercó y había una pluma y un tintero y me dice, no. Y les digo, y esto fue hace como 10 años, ¿no? Como 10 años, o sea, yo llevé el cuenta y me corrigió. Me dice, no, como un tintero. Dice, no, había una computadora. Y creo que yo ya le agregué lo de las piedras talladas y yo te hago la misma invitación, porque no es presunción y se trata de un conocimiento nomás para uno. ¿Cuál es el papel que está jugando la tecnología? ¿Cómo lo puedo integrar poéticamente o en mi propuesta de ciencia ficción por medio de la conciencia? Les digo, en mi caso yo llegué a esto, es una propuesta más amplia y de verdad cómprenlo, adquiéranlo, o sea, explóralo, o sea, no solo como un libro de ciencia ficción, sino bajo este concepto de lo masculino y de lo femenino y de cómo podemos integrar el pasado con el futuro, que ya es un presente.
Entonces, bueno, ahí están las cosas. Ojalá les haya servido, gustado. Pues que hayas visto todo el video o una parte del video para llevarte esta reflexión de cómo podemos ir integrando la tecnología de manera consciente en nuestro en nuestro día a día y que al final pues no se convierta en un anticristo. Al final se trata de eso, que la literatura, la creación literaria, cuentos, novelas sean un elemento de conciencia y no de destrucción. Vámonos y nos estaremos viendo después. Bueno, no me puedo ir, voy a